El padre del muchacho se puso a gritar. Esto me llama mucho la atención porque hay que notar dos detalles. Primero, que no es que gritó, sino que se puso a gritar. O sea, que repetiría muchas veces esa oración y que la repetía de una manera, como digamos, eufórica, gritando. Y esto es para nosotros modelo de oración. Insistir una vez y otra y hacerlo hasta el extremo de nuestras fuerzas. Y esa oración enderezada a que el Señor eche de nosotros y de su Iglesia los espíritus mudos que tanto daño hacen, porque echan al fuego y al agua, o sea, quieren eliminar la voz, quieren ahogar la verdad, quieren quemar y asolar el bien, no de una manera positiva, que sería más notoria, sino de forma negativa, o sea, callando. Y este era el espíritu diabólico de aquel pobre muchacho que hace que el Padre esté desolado y acuda a Jesús. Es lo absolutamente opuesto al espíritu del hombre a quien estamos celebrando hoy. Un hombre que en su tiempo fue encumbrado hasta el cardenalato, sacado de la soledad de aquella rama benedictina donde se había encerrado. Eran casi los camaldulenses. Y después, mucho más recientemente, en tiempos de León XIII, proclamado santo para la Iglesia Universal e incluso introducido en el muy reducido grupo de doctores de la Iglesia, San Pedro Damiani. Hoy es muy dudoso que hubiese sido canonizado y por supuesto no habría sido investido con la púrpura cardenalicia, porque en su tiempo se dedicó a hablar, a denunciar los pecados que había dentro de la Iglesia, y lo hizo con una valentía asombrosa. Fuera de San Jerónimo, quizá no haya un santo como este de hoy que haya hecho gala de una parresía, de una audacia y de una ausencia total de respeto humano y de sometimiento a lo políticamente correcto. Pasó por muchos papas. No todos le comprendieron del todo, pero todos le valoraron y estimaron en lo que valía aquella intrepidez libérrima de Pedro Damiani. La Iglesia toda estaba inficionada de mal. Era el siglo de hierro. No se había acabado el mundo como tantos esperaban en el año 1000, y 7 años después nació este hombre que vivió cerca de 70 años y por eso casi vino a llenar el primer siglo del segundo milenio, y era un siglo muy oscuro. El siglo de hierro se llamó. Y cuánta simonía en el clero, que a veces parecía no moverse más que por el dinero. Eran abundantísimos, quizá muchos más, de los que vivían bien su celibato, los que estaban enredados en concubinatos, en pecados de la carne y un libertinaje escandaloso y abierto ya a los ojos de los fieles. Y después la intromisión del poder civil en el campo religioso y otros muchos pecados que son tan vergonzosos que no pueden ni siquiera nombrarse aquí, aquellos mismos
de los que el Señor se lamentaba con Santa Catalina de Siena en los diálogos, y que aquella jovencita, también italiana como Pedro Damiani, pero que vendría 2 siglos después, pues fustiga porque hacía que tantísimos clérigos estuviesen en manos del demonio. Pues bien, este hombre que hasta los 20 y tantos años no se convirtió, y cuando lo hizo tan en serio que se encerró en un monasterio, salió de él cada vez que le llamaron los papas para combatir. Escribió, viajó, incluso depuso a un antipapa, Honorio II, defendió los derechos monásticos de aquel cenobio que era entonces el modelo y ejemplo de todos, Cluny, y del que dijo Pedro Damiani que era un deambulatorio o paseo de los ángeles, pero en cuyo gobierno, porque eran pequeñas ciudades aquellos monasterios, querían entrometerse no solo los reyes, sino también los obispos. Contra todos se enfrentaba cuando tenía que hacerlo y usaba unas expresiones que tenían muy poco que ver con la diplomacia, siempre en defensa de la Iglesia, del bien, de la verdad. Y nosotros hemos tenido la osadía, quizá inconsciente, de pedir hoy en su oración colecta seguir sus consejos y sus ejemplos, si realmente esto cundiera en nuestra Iglesia de hoy, tan pávida y acomodaticia con el mundo, a veces incluso tan idólatra. Entonces se produciría un revulsivo de conversión que haría que pareciese una muerte como la de aquel pobre muchacho que quedó como un cadáver. Muchos decían que estaba muerto. ¿Qué ha pasado aquí? Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. ¿Por qué no podemos nosotros hacer este milagro con la Iglesia de hoy, que necesita un zarandeo de evangelio, de verdad y de valentía para convertirse y para ver la verdad en tantas cosas? Esta especie solo puede salir con oración, dijo Jesús. Así que esto es lo que nos falta, como a Pedro Damiani. Pidamos hoy su intercesión y encomendemos a María, Mater Ecclesiae, las necesidades de la Iglesia de hoy, sobre todo aquellas que son siempre las más urgentes y por las que trabajó tanto, luchó, se cansó, fue perseguido muchas veces, incluso estuvo a punto de ser linchado en una de las ciudades cuyo clero fue a reformar, San Pedro Damiani. Pidamos a María que interceda sobre todo por la santidad del clero y de los ministros del santuario, sin lo cual todo lo demás cae. Es hoy la gran urgencia. Y que el Espíritu Santo nos recuerde que la especie de los demonios mudos y sordos que quieren echarnos al agua y al fuego solo puede salir con oración. Así sea.